Se nos viene el retiro, se nos vienen muchas cosas muy buenas, pero el día de hoy, ¿alguien sabe o vio las historias por ahí, por la casa? ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? El baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Le quise poner ese título, ya van a ver por qué. Pero me encanta esa canción, le gustan Los Prisioneros. Año 70, ¿no? Los Prisioneros, años 70, el baile de los que sobran. Qué temazo. Temazo que hasta 80, el día de hoy... 80. 80. Gracias, amigo, por la corrección. Temazo que hasta el día de hoy la gente lo corea. Él decía, Jorge González decía, qué lamentable que todavía las cosas no hayan cambiado y tengamos que seguir coreando esta canción. Ok, pero yo quiero enfocarlo en otro sentido. Estas personas de las que sobran, creo que en muchas ocasiones de mi vida yo me he sentido como de las personas que sobran. Necesito que traigas tu Biblia, que traigas tu cuaderno y que traigas tus pañuelos. Hoy vamos a hacer un momento de catarsis juntos. Quiero que ustedes recuerden en algún momento, porque sé que todos hemos tenido esto, en algún momento esa situación en donde han sentido que sobran, donde han sentido que ustedes quizás no son parte de algo o que no encajan. Todos hemos sentido en algún momento esa sensación de no haber encajado en algún lugar, de sentirnos, digámoslo de buena manera, de sentirnos de perro. Yo me he sentido de perro como que, por más que me he esforzado, por más que he hecho todo para poder encajar, sentía que no pertenecía a un lugar. Me ha pasado en muchas otras partes. Entonces, por eso viene el sentido de esta canción que la quiero poner. Vamos a corearla, a ver si se la saben, porque me sentí de aquellos que sobraban. La canción dice así. Vamos cantando todos. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Conozco ¿qué dice? Sobre tu futuro. ¡Ey! Muy bien. No, ya, muy bien, me gustó. Voy a poner una musiquita de fondo también para no quitárselas. Vamos a poner esta. Esta está muy lenta, me gustó. Para la concentración. Pero así me sentí, exactamente como eso, como de los que sobraban, de las personas que no encajaban en ningún lugar. Y quiero que tú vayas en tu mente, recuerdas también ese momento en donde tú sentiste que no encajabas. Años 90, no estoy diciendo 1990 justo, 96, 97 por ahí, años 97. Ser hijo de padres divorciados, amigos, no era algo lindo. No era bonito, al contrario, era motivo de chistes, de burlas que me gastaban mis compañeros siempre, pero siempre. Entonces, habían reuniones del colegio, bueno, paréntesis un poquito, mi colegio era un colegio católico. Entonces, estas familias disfuncionales tampoco eran muy bien vistas. Digo disfuncionales, siendo que muchas de esas familias disfuncionales son mucho más funcionales que la familia tradicional. Eso es algo real. Pero en este colegio en el cual yo estaba, cuando habían reuniones, en este colegio católico, yo era evangélico. No sé por qué mis papás tenían esa obsesión de ponerme en un colegio católico siendo evangélico. Y más encima, la amenaza de mi padre siempre estaba. ¿Cuál era la amenaza de mi papá? Chico, si tú rezas a la Virgen, tú te vas a ir al infierno, porque tú no puedes. Yo sentía una amenaza total. Imagínense, yo no podía rezarle a la Virgen, no podía hacer lo que ellos hacían. Yo les conté hace unas prédicas atrás que tuve que hacer la primera comunión por el miedo a sentirme diferente a mis compañeros. Yo no encajaba ahí, pero trataba de pasar piola. Entonces, yo me llevaba a los retos de los profesores del colegio. ¿Por qué? Porque nos llevaban a las misas, que era parte del colegio, nos llevaban a la misa y yo callado. Y me decían, oiga, usted rece. Y me retaban y yo no quería dar explicaciones. ¿Por qué no lo hacía? No quería dar explicaciones. ¿Por qué? Porque mi papá me había dicho que yo no podía rezar. No le iba a decir eso al profesor. Yo no quería pasar piola, quería ser uno más de ellos. Entonces yo me llevé cada reto, chiquillos, ahí. Y en estas reuniones de apoderados que les decían, siempre las reuniones no eran como las de ahora. Ahora creo que, como les decía, el 80% de los hogares son de estas familias. El 80% son solo con el papá o solo con la mamá. Es muy poco los que tienen los dos padres. Poco. Los hay. Pero las reuniones antes en ese colegio las hacían, tenían que ir los dos, papá y mamá.
Y yo siempre iba con mi mamá y mis hermanas. Y uno asistía, yo tenía que ir con ellos y siempre me molestaban. Entonces decía, no, tu papá te dejó, y eran como los típicos chistes crueles, y yo como que trataba de que no me afecte. Pero en el fondo igual me afectaba, yo no quería ser diferente a ellos, de verdad. Y aquí veo, y quiero mostrarles algo, quiero mostrarles. Ese era el niño del colegio católico. Este era. Ese era el chiquitito. Un niño serio. Que parezco, la negra me dice que yo ahí parezco El niño Maribelito. predicador. Bueno, el Tommy. Es el Tommy. Es el Tommy. Ese era yo. Año 97, 98, por ahí. Yo tenía que ir con mi uniforme impecable, mis zapatos blancos, pantalón blanco. Imagínate, para un colegio, pantalón blanco, ¿en qué estaban pensando, brother? Y pobre de ti que te ensuciaras el pantalón. Entonces tenía que ir con mis papás, con los dos. Y yo iba solo con uno. Y ya no me sentía parte. Entonces yo sentía en ese colegio que yo no encajaba. Yo no era parte de mis compañeritos. Yo no era parte de lo mismo. Me daba como pena. Otra cosa que me sucedía en el mismo colegio era que mis compañeros jugaban cartas mito. ¿Alguien jugó cartas mito acá? Mito y leyenda, ¿no? Cartas Ahí, Pokémon. cartas Pokémon, cartas Yu-Gi-Oh! Bueno, yo Magic. jugué cartas Magic, mira, eran cartas bacanas. Algunos le ponían un plastiquito para que esas cartas se cuiden. A tal manera el fanatismo que le ponían el plástico y se cuidaban. Les digo, yo siempre quise jugar cartas, mito y leyenda. Y yo veía todos los recreos, entrenaba mi cabeza, ya este juego es así, aprendía, me dedicaba a ver los recreos, cómo los otros jugaban estas cartas mitos para yo poder aprender de esas cartas. Me encantaban, pero yo no tenía el dinero suficiente para comprarme el mazo. No tenía dinero para eso. Entonces veía nomás a mis compañeros, yo quería jugar, pero nadie me prestaba un mazo para poder jugar. Hasta que un día voy a la feria y en la feria yo me compro un mazo de cartas mito y leyenda. Yo estaba feliz, quería que puro sea, era un domingo, me acuerdo, y quería que puro sea lunes para poder ir al colegio y sacar mi mazo de cartas para que todos pudieran jugar conmigo. Yo llego al colegio ilusionado, llega la hora del recreo, se me pasó, pero lentísima, es como cuando anhelas algo y como que se te hace eterna la hora, así se me pasó, y yo digo, ya, yo quiero jugar, pero tú no tienes mazo. No, ahora tengo. Saco de la mochila y saco mi mazo. Mis amigos ponen su mazo con las cartas plastificadas, con su forrito, y yo voy a la carta y me dicen, no, yo no puedo jugar contigo porque tu mazo es falso. Sí, Y nadie quería jugar conmigo porque mi mazo era un mazo de feria, era un mazo de cartas falsas. Era pirata. Era pirata. Mi pirata. Y yo me, No tenían brillo las cartas. no tenían brillo, eran Sí. opacas, era como que le habría sacado una fotocopia en cartulina Parece y que chao. varios tuvieron ese mazo. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero conmigo no quisieron jugar. No querían jugar porque mis cartas eran falsas, entonces podía tener cartas buenas y no valía porque ellos habían pagado por esas cartas bacanas. Entonces yo siempre sentí que no encajaba. Y ustedes vieron la imagen anterior de ese niño serio, de ese niño a lo mejor hasta triste. A veces me dan tantas ganas de volver a ese momento y abrazarlo, así abrazarlo con una fuerza y decirle, tranquilo, no importa si no encajas en esto. Y quizá ustedes también se sintieron cuando niños así, o no cuando niños, cuando más grandes. No sé si les ha pasado esa sensación de querer ir a ese momento exacto y poder abrazarle el abrazo que a lo mejor nadie te dio porque nadie lo entendía, porque tu papá no lo entendía, no se los querías contar por vergüenza, y que te digan, tranquilo, no importa si no encajas ahora, porque no naciste para encajar. Quizá naciste para ser de aquellos que sobran, porque son necesarias aquellas personas que no encajan, aquellas que sobran son necesarios, porque son los que marcan caminos diferentes a los que todos ven. Ojalá le hubiera podido decir eso a ese niño. En la iglesia, cuando fui creciendo, me pasó un poco lo mismo, porque siempre sentía que no encajaba, loco. Iglesia pentecostal, en la mayor marca de un pentecostal es hablar en lenguas. Entonces todos hablaban en lenguas en la iglesia, mis compañeros, amigos. De repente decía el pastor, pasen aquí adelante, van a recibir los que quieran, los que no hablen en lenguas van a recibir, rabaya, y comenzaban a hablar en lengua y se mandaban. Y yo decía, Señor, ¿por qué no hablo en lenguas, Señor?
Y no solamente yo me sentía mal, esto parece algo chistoso. Ay, no hablo en lengua, ya filo. Pero en ese tiempo era una presión porque te hacían creer que si tú no hablabas en lenguas, tú no estabas marcado por el Espíritu Santo, prácticamente tú no eras salvo, brother. O sea, eras un cristiano de segunda categoría. Y yo no hablaba en lenguas. ¿Qué hice? Hice lo que todo niño cristiano que no habla en lenguas y que quiere hablar en lenguas debería haber hecho. ¿Qué fue lo que hice? Fui a la casa, puse un cassette, un disquete de 3,5, ¿cómo era esa medida? Algo así. Puse un cassette de 60 minutos, pero lo puse al revés, para escuchar las canciones al revés, porque ahí tenía que aprender cómo hablar en lengua. Entonces yo ya estaba listo para el culto, hablar en lengua, y comencé, so cruel, so cantar, el diablo es magnífico. Es como el mensaje subliminal que uno siempre trataba de buscarle a esas canciones, ¿no? Pero pirateé las lenguas, chiquillos. Yo les he contado, yo pirateé lenguas, cara y palo, porque yo no me quería sentir diferente a mis compañeros, diferente a mis amigos. Quería ser parte del montón, quería ser parte de mis amigos. No quería ser diferente. ¿Por qué un niño tenía que ser diferente al resto? No. También me sentí diferente porque les he contado en otras ocasiones, nací en Ecuador, después vine a Chile, después Chile a Ecuador otra vez. En Ecuador me decían chileno, en Chile me decían ecuatoriano, y nunca tuve una patria. Nunca tuve un país al cual yo sentirme perteneciente. Yo les he contado eso. Pero vuelvo e insisto. Quizá yo me esforcé mucho por encajar y perdí mucho tiempo tratando de encajar en un grupo, tratando de encajar en de mis amigos. Eso me llevó a consumir drogas porque traté de encajar en el grupo de adolescentes y ellos, no, las drogas era lo más bacán. Después de tratar de encajar en un grupo, yo era el que promovía el consumo. No, fuma si no te pasa nada. Después era yo. Esa rebeldía que uno tiene, pero por tratar de ser parte de algo, por tratar de complacer a alguien. Quise ser predicador, después me encontraban muy informal, que hasta falta de respeto, entonces tampoco encajaba con el grupo de predicadores. Todavía creo que en el grupo tradicional de iglesias nos miran con mucho cuidado. Somos mirados con el Josué por este canuto como de lejos igual, así como, oye, sí, son cristianos, pero hasta por ahí, no. Hay que tener cuidado con estos. Entonces, otra vez, sentía que no encajaba. Y creo que todos podríamos hacer un montón, o podríamos estar horas aquí hablando de lugares en donde nosotros no hemos encajado. Y como no hemos encajado alguna vez, tendríamos una lista, sin número de listas de grupos en los que no hemos encajado. Yo creo que no solo me pasa a mí, estoy seguro que también te pasó a ti. Estoy seguro, lo puedo afirmar. Y quizá te pasó con tu pareja. Estuviste años con una pareja, pero tú sabías en el fondo que no encajabas con esa persona, con ella o con él. No. Sabías que no pertenecías ahí. O lugares en los cuales nunca te sentiste parte de. La iglesia en la que no te sentiste parte. Grupos de amigos, entraba un grupo de amigos, no, esto no era. ¿Qué más? La universidad, el trabajo, otro tipo de relaciones. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que yo creo que le pasó un poco lo mismo, a sentirse fuera de lugar. ¿Saben quién fue? A ver, échense un nombrecito. Échense un nombre. ¿Para qué? Jesús. Gracias. Muchas gracias, Angelita. Exacto. Jesús. Jesús se sintió como alguien fuera de tono, ¿no? Creo que él me daba el mayor consuelo en esta historia. Y quiero que vamos a ir a nuestra Biblia. Me muestran su Biblia. Ténganla ahí. Vamos a usarla, obviamente, vamos a usarla. Pero quiero contarles cómo fue, quiero decirles por qué creo que Jesús sintió parte de estos que sobraban, o parte de estos que no encajaban en su círculo. Pensemos en la experiencia de la mamá de Jesús, María. Era una mujer que estaba embarazada, dudosamente embarazada, y ella tenía que luchar contra una imagen hostil creada por la gente que la estaba rodeando. Imagínense, desde el primer día de su embarazo, ella fue tratada como una mujer indigna, fue vista como una mujer impura, una mujer que merecía el mayor de los desprecios.
Porque, recuerden, su embarazo para la fecha, no estaba casada, iba a ser madre de un hijo que se desconocía a su padre. Ella decía del Espíritu Santo, amigo, ¿no les parece a ti y a mí, hasta en esta época, si alguien viene y les dice, oye, no, estoy embarazada del Espíritu Santo? Dudosa la cuestión. Sospechosa, diría el Bombo Fica. Sospechosa. Así mismo se debió haber sentido ella. Es como el trauco, dice el Estevi. Bueno, ella tenía que estar luchando contra esa imagen hostil, ese contexto hostil. Y estos contextos hostiles nos polarizan a todos y nos dividen. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de estas personas dicen, quien no está con nosotros, está en contra de nosotros. De esa forma se han dividido pueblos, se han dividido familias, se han dividido iglesias, se han dividido hasta matrimonios, por loco. Entonces, como se han dividido matrimonios, se han dividido iglesias, nosotros nos obliga a posicionarnos en dos tonalidades. O es negro o es blanco. No hay otra, o sea, no hay terceros. Si alguien se unía a María, si alguien apoyaba a María, o peor aún, si alguien apoyaba a la mujer adúltera, ¿se imaginan que alguien hubiese apoyado a la mujer adúltera? Ellos se convertían automáticamente en un enemigo de las personas, en unos traidores. No había un gris, era negro o blanco. Entonces, como eran traidores, no es extraña esta profunda sensibilidad que Jesús tenía, porque Jesús lo vio, porque Jesús vio lo injusto que era cómo trataban a su madre. Entonces Jesús defiende a una mujer que está siendo violentada por una turba enloquecida de machitos enojados, ¿no? Entonces toda la niñez de Jesús se vio marcada porque lo señalaban como, no señalamientos de tipo religioso. Cuando niño era un estigma, el estigma de haber sido hijo de una mamá impura, de una mamá deshonrosa. La mamá, tanto María como sus hijos eran señalados. Ella era una prostituta prácticamente por haber tenido un hijo que no era de José, y como era un hijo ilegítimo, era un bastardo, entonces su maternidad siempre va a estar llena de dolor, de agresión. Incluso cuando Jesús comienza a predicar, Jesús predica en Nazaret y se tuvo que enfrentar con las mismas murmuraciones de las personas, porque en nuestro mundo machista, una mujer que es marcada para siempre. Por ejemplo, ¿ustedes saben de Rahab? ¿Cómo conoce a Rahab? Rahab es mencionada como una prostituta, pero para siempre. Es como que fue prostituta, después ya no fue prostituta, pero quedó marcada como prostituta. Es casi como si fuera el apellido, Rahab la prostituta, ¿sí o no? Es porque quedó marcada para siempre. Entonces, Jesús también quedó marcado para siempre. Quiero que vayamos a Marcos 6.3 y alguien que lo pueda leer rapidito. Marcos 6.3. Quiero que vean esto. Marcos 6.3. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo puede leer? Rápido, para que vean que lo que les estoy diciendo no es falso. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué pasa con el esgrima bíblico, brother? Sister. Y acá lo tengo yo. 6:3. Eso, rapidito, póngale. Marcos 6.3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No Ya, están hermano, también hasta ahí nomás. Vamos hasta ahí nomás, porque es lo que quiero destacar. Nombra a María su madre y nombra a sus hermanos. ¿Ya? Convengamos en eso. Entonces, en medio de estas intervenciones que Jesús está predicando, a Jesús lo increpa bruscamente alguien del sector, alguien de la zona, y dice, ¿no es este el hijo de María? Parece esto no tener nada malo, ¿no? ¿Hay algo de malo en que digan este el hijo de María, este el hijo de la María? Ahora, para nosotros no es nada malo, no hay drama. Pero para el tiempo de Jesús, llamar a una persona, a un varón judío, a un primogénito judío, en la Palestina de ese siglo, por el nombre de su madre, es decir, Jesús Bar María, Bar es la asociación de nacimiento, ¿no? Jesús Bar María, en lugar de decirle Jesús Bar José, que era como su padre, es simplemente ofensivo, es tremendamente ofensivo, porque los hijos que no se los reconocía, que el padre no los reconocía, lo llamaban únicamente por el nombre de su madre. Entonces, equivalía a que su padre era un desconocido, que no se sabía cuál era. Entonces, decir que este era hijo de María era claramente... ¿Qué cosa? El guacho de la época. El guacho, o como decirte hijo de prostituta, o ya sabéis cómo es
para no decir el garabato, ¿no? Era como decirle eso. Híjole, Gracias. Gracias, alguien lo dijo. Alguien lo dijo por ahí, lo escuché. Pero era como decir eso. Entonces, era hijo de una prostituta. Y ahí hay un pasaje que me gusta mucho. La Cari lo dijo, dice perdón. Pero era cuestionado Jesús, entonces a Jesús lo ofendían constantemente, lo trataban de ningunear de alguna forma. ¿Cómo lo ninguneo? Diciéndole, oye, tu mamá es así. Tú, ¿cómo puedes decir algo bueno tú que vienes de ser un bastardo? ¿Cachai? Hay un pasaje que me gusta muchísimo, porque Jesús en medio de una comida da varios golpes en la mesa, y golpes fuertes. Y uno siempre les ha enseñado en los estudios de las mesas que es bueno ver el contexto de antes y el contexto de después, y este es uno de los que me gusta muchísimo, las escenas antes y las escenas después. Vamos a ir a Lucas 14 del 1 al 6, por favor. Lucas 14 del 1 al 6, este va a ser nuestro texto, pero vamos a ver cosas que pasaron antes y después. ¿Quién lo puede leer? Lucas 14 del 1 al 6, rapidito, rapidito, me gusta que alguien más lo lea, que tenga una lectura perfecta, hermosa, preciosa. ¿Yo? No, ustedes, la lectura. Sí, sí, Isbe, por favor. Lucas 14, del 1 al 6. Jesús sana a un hombre de su hinchazón. Cierto Es día su Biblia, las otras Biblias pueden decir hidrópico, pero yo busqué porque yo no sabía lo que era hidrópico. Hidrópico es esta retención anormal del líquido en el cuerpo, una cosa así, retención de líquido. Eso es lo que busqué. Hice la tarea. Ok, de la hinchazón, Isbe. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos, y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos en la ley religiosa: ¿permiten a la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Buenísimo. ¿Alguien tiene ahí? ¿Quién está ahí la mano levantadita? ¿Quería decir algo? ¿No? Ese es del Nacho, creo. Sí, ese es el Nacho. Yo creo que se le levantó la mano. Bueno, ahí te voy a bajar la mano, amiguito, ¿ya? Si querías decir algo, no es momento para decir algo. No, estoy bromeando. Pero ahí vemos cómo Jesús pega. Este es como el primer golpe que pega en la mesa, porque dice que están en medio de una comida, y en medio de la comida del jefe de los fariseos, Jesús sana a un hombre en presencia de los mismos fariseos, y les dice: oye, si es que su hijo o su buey se cae a un pozo, ¿ustedes por qué sábado no lo van a sacar? No sean hipócritas. Y ahí pega: no sean hipócritas. Alguien que no puede pensar como ellos, alguien que no encaja en su grupo de pensamiento religioso, no puede encajar. No se siente parte de eso, y como no se siente parte, muestra un camino diferente. ¿Tú no lo harías acaso? Piensa más allá de su lógica religiosa. Alguien que no se conforma simplemente. Jesús es alguien que no se conforma simplemente con encajar o con resignarse con lo que ellos ya creen. Él le está mostrando otra perspectiva, y viene el segundo golpe. Y el segundo golpe viene un poquito más abajo. La escena anterior es que Jesús se lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, o sea, apedreas a tus profetas y matan a quienes te son enviados. Imagínate Jesús lamentándose por eso. Después viene invitado a una comida con los fariseos. Le muestra otra perspectiva, porque claro, el sábado es sagrado, el sábado no se puede sanar. Pero Jesús le dice: claro, tú no quieres ayudar a alguien, pero tú no harías lo mismo por alguien que es tu hermano, por alguien que es tu hijo, por alguno de tus animales, y no lo vas a hacer por otra persona. Qué injusto. Y viene el segundo golpe en la mesa y Jesús dice: ok, sigamos con el golpe. Escena siguiente: Jesús ve cómo los invitados a esa comida buscan escoger los primeros asientos. ¿Hay cachado cuando llaman a comer? Siempre van los niños como corriendo, es como una turba corriendo, y se sientan en el primer lugar, cabecera, da lo mismo. Y Jesús les dice algo bacán. Hemos hablado, de hecho en las parábolas lo hablamos. Quienes están sentados los primeros en la mesa, y le dice: oye, no se sienten en los primeros lugares, no se sienten de los primeros, no vaya a ser que venga otro más distinguido que ustedes
alguien que también esté invitado, y venga el que te invitó a ti y a él y le diga, oye, por favor, córrete, vas a pasar la mansa vergüenza porque te vas a tener que poner en último lugar. Entonces le dice, no seas de esos. ¿Te das cuenta que Jesús no busca encajar? Jesús, a pesar de ser de los que sobran, no busca que le den el primer lugar. De hecho, le dice, no te pongas en el primer lugar. No vaya a ser que venga alguien más distinguido. Para mí también le dice, no busques encajar entre esos. Si viene alguien y te dice, y te invita, bacán. Pero si no, no busques ser de esos primeros lugares. No busques estar en los primeros asientos. Si después te ponen en los primeros asientos, bacán, siéntate al último. Y si ¿cómo se llama? Te ascienden a un asiento mejor, bueno, bacán. Y aquí viene el tercer golpe de Jesús. Después les dice, cuando hagas un banquete, no invites para que usted pueda verlo. Sigue siendo el capítulo 14. Ahora es como el verso 11 o 12. Y dice, cuando hagas un banquete, no invites solamente a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos te van a invitar en algún momento. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener ya una recompensa. Ahí quedaste saldado, quedaste recompensado. Hay cachado esos cumpleaños, si yo te invito a mi cumpleaños, tú me tienes que invitar al tuyo. Es como la de vuelta de mano. Pero dice, así ya vas a tener una recompensa. Y le dice, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, invita a gente que no puedan devolverte la mano. Entonces tu recompensa va a ser en el día postrero, va a ser en el reino de los cielos, va a ser después. ¿Se dan cuenta este golpe que pone Jesús? Los invita a pensar distinto. Dos grupos opuestos, amigos versus gente desconocida, hermanos versus inválidos, vecinos ricos versus los pobres. Básicamente es gente que encaja, los que son bienvenidos en cualquier lugar, en cualquier mesa, versus los que no encajan, versus los que sobran, versus los que nunca serían invitados, ni se les ocurriría a los que son ricos invitarlos a comer. ¿Por qué? Porque no tienen la posición necesaria para comer con ellos. Y viene el golpe final de Jesús. Por eso me gusta, son 4 golpes que pega. Los meos golpes los combo en el hocico santo, para cerrarles el hocico santo. ¿Por qué? Porque aquí viene el knockout. Y en Lucas 14, versículo 15. Después de haber escuchado estos locos que dice que no invites a cualquier persona, porque no vas a tener, dice, después, si tú invitas a quienes no pueden devolverte la mano, vas a tener una recompensa en el día postrero, en el cielo prácticamente le dice. Y una típica reacción de los invitados al poder escuchar esta recompensa en el cielo, ¿dijeron cielo? Ah, dijeron cielo, allá vamos a estar. ¿Dijeron cielo? Por favor. Y aquí vienen ellos y dicen, ¿sabes qué? Jesús, dichosos aquellos que coman en el banquete del reino de Dios. Prácticamente le está diciendo, dichosos aquellos que vamos al cielo, ¿cierto? Y de acuerdo a las normas de cordialidad, la respuesta de la época debió haber sido algo así como, y nosotros estaremos allá. Es decir, ellos le dicen, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y Jesús debía haber contestado, y nosotros estaremos allá. Esa era una respuesta cordial. Era una respuesta cordial. Es cuando tú dices gracias, el otro te dice de nada. Es una respuesta que se espera. Pero Jesús no da la respuesta que esperamos. Exactamente. ¡Aleluya! ¿Quién dijo? Alguien habló ahí. Se está manifestando el Espíritu, Señor. Entonces la respuesta de Jesús no es la que esperan. Y en vez de darle una respuesta así de nosotros estaremos allá, Jesús prefiere contarle una parábola, y esta la vimos. Les cuento una historia simple, pero quiero volver a retomarla. Un hombre da una gran cena y manda invitar a muchas personas. Pero todos comenzaron a disculparse. A los que habían invitado, a los amigos ricos que habían invitado, comienzan a darle excusas baratas, excusas que de verdad eran chantas. Cuando tú no quieres ir a algo y dices, no, ¿sabes qué? Tengo que darle de comer a mi hámster, no puedo. Mi ornitorrinco está enfermo, voy a tener que llevarlo al veterinario. No sé, una respuesta chanta le dan ellos. Y el anfitrión se enoja, tiene una ira y le dijo, ¿sabes qué? Le dije a su empleado, ve por los caminos y comienzan a invitar a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, a la gente que no encaja, a los que sobran, invítalos. Invita a esos que sobran. ¿Y sabes qué? Oblígalos a entrar. Pero no le dice oblígalos a entrar porque tenga este instinto violento de hacerlos entrar, ¿no? Sino por amor. Oblígalos, hazles entender que esto es en serio, que no estoy leseando, que no es una broma.
que realmente quiero comer con ellos. Porque ninguno de los invitados originales estarán en la mesa porque lo rechazaron. Y Jesús no fuerza a nadie a entrar a la mesa. Jesús no fuerza a nadie a sentarse a comer con Él. Hay quienes lo rechazan, y lo peor, que en las iglesias está llenas de personas que rechazan el sentarse a la mesa con Jesús. Y no es lo peor. Lo peor es que esos que rechazan sentarse a la mesa con Jesús no dejan que otros se sienten a la mesa con Jesús. No van al cielo ni dejan ir. Esa es. No van al cielo ni quieren dejar que otros vayan. Entonces, es tan fácil ver el pecado del otro por no ver el pecado propio. Es tan fácil hacer sentir que otros no encajan porque tú te sientes en tu zona de confort. Piensen ustedes en este momento, un minuto. ¿A quién no invitarían a una mesa con Jesús? ¿O quiénes creen ustedes? Piensen, ¿quiénes creen ustedes que no irían al cielo? Piénsenlo, por favor. Tómense un minuto de decir, a ver, ¿quién no iría al cielo? Yo creo que la Loreley. Mentira. Yo creo que la Milka. No, estoy bromeando. Pero piensen ustedes, el pastor Rocha. Piensen ustedes, ¿quiénes creen? Putin. Bueno, ahí ya van tirando cosas. ¿Te das cuenta? Nosotros siempre nos hemos puesto en este lugar. Nosotros siempre hemos dicho, este puede ir al cielo, este no. Y a nosotros no nos toca decidir, amigos. A nosotros no nos toca decidir quién se va a sentar en la mesa o no. A nosotros nos toca servir la mesa. Nunca se sientan con el derecho de decir quiénes estarán y quiénes no estarán. Porque a Jesús no le importa. No le importa si eres hombre o si eres mujer. Si eres esclavo o si eres libre. No le importa si eres pro vacuna o anti vacuna. Si eres hetero o parte de la comunidad LGTBIQ+. No le importa si eres conocido por tus éxitos o eres despreciado por tus fracasos. No le importa. Porque Él dice, a los que fueron rechazados, a los que sobran, a los que no encajan, fuérzalos a entrar. Eso dice la parábola. Esto no es una broma, esto es cierto. Fuérzalos a entrar. Si toda la vida te han negado la entrada a un grupo que no encajas, te han detenido el acceso a la mesa, si toda la vida te han hecho sentir que no perteneces a un lugar, hoy quiero decirte que eres bienaventurado. Porque es precisamente con estos, con los que no encajan, con los que sobran, con los que no encajan en los modelos religiosos o que no encajan hasta en los modelos económicos, que Jesús elige rodearse. Chiquillos, ¿les puedo decir algo? Qué lindo el Nico. ¿Les puedo decir algo? No se esfuercen por encajar. No se esfuercen por no ser de los que sobran. No tienes que achicarte o menospreciarte porque no encajas en un lugar. Eso quisiera decirle a ese pequeño triste que les mostré al principio. Abrazarlo tan fuerte como quiero abrazarlos a cada uno de ustedes físicamente y decirles, chiquillos, por favor, no se esfuercen por encajar. Van a perder tanto tiempo de su vida tratando de encajar en un lugar que a lo mejor no nacieron para encajar. Van a perder tanta rabia, tanto dolor, tantas lágrimas, tantas tristezas tratando de encajar en un lugar que ustedes no nacieron para encajar. Porque no nacieron para encajar. Ustedes nacieron para marcar la diferencia en los lugares donde no encajan. El Señor les puso algo tan especial, tan bacán, que hizo precisamente que ustedes no encajen. Los hizo tan únicos que hizo que en lugares ustedes no encajen. Les digo algo, la historia se ha movido con personas que no encajaban, con personas que lo llamaban locos, porque nos ayudaron a pensar distinto. Deja de esforzarte por ser como del montón, deja de esforzarte por ser como el resto y comienza a ser único como Dios te hizo. Valora lo único que eres. Dios nunca ha tenido sentido, amigos, sí. Tú dices, pero ¿cómo? Esto no tiene sentido lo que estás diciendo. No, Dios nunca tiene sentido. Dios nunca tiene sentido ni lo que Él es ni lo que Él hace. Y ustedes tampoco necesitan tener sentido. Porque este Dios los va a usar ahí donde no pertenecen, ahí donde no encajan, ahí donde no caben, ahí donde sobran, los va a usar. Dios los usará a todos. Y no solo sus fortalezas, no solo sus talentos, los va a usar incluso a pesar de sus debilidades. Incluso va a utilizar tus fracasos, tus fallas,
Así que nunca piensen que lo único que tienen para ofrecerle a Dios es solamente sus dones, sus talentos. Eso sería reducir a Dios a alguien que busca, reducir a Dios a un reality show, reducir a Dios a talento chileno, reducir a Dios a The Voice. Dios no es The Voice, brother. Dios no está buscando un casting de las mejores personas. Dios de las peores personas sacó lo mejor de ellos. Ese es el Dios en el que creo. El Dios que utiliza personas imperfectas, personas que no encajan, personas que sobran en imperfectas condiciones para realizar su perfecta voluntad. Y pienso en esas bienaventuranzas de Jesús, donde Jesús nos invita a ser más dóciles, más pobres, más llorones, a fin de que seamos benditos ante los ojos de Dios. Me encantan las bienaventuranzas, las he enseñado un montón de veces, he hecho exégesis de las bienaventuranzas, me encantan. Y estas bienaventuranzas siempre le he tomado como personas, como que uno se apropia, uno dice, esta bienaventuranza es para mí, como que uno, personas que se creen espirituales o se hacen llamar santas, se identifican con las bienaventuranzas. Entonces para uno se vuelve casi como inalcanzable esto. Y como que nunca me sentí digno de ser bienaventurado. Pero me gusta imaginar las bienaventuranzas porque sentía que tampoco cabía en eso. Pero me gusta imaginar las bienaventuranzas no como aspiraciones a ser mansos, pacíficos, pobres, etcétera, sino como, me lo imagino como a Jesús bendiciendo a los que los rodeaban ese día. Como que vino gente así y Jesús los quiso bendecir de alguna forma. Gente que de otro modo no iban a recibir ninguna bendición por parte de nadie porque no eran parte del sistema religioso. Y ahí estaba Jesús. Ahí había llegado Jesús y quiso bendecirlos. Para que crean que ellos van a ser benditos, que ellos son bienaventurados. ¿No les suena como algo que haría Jesús realmente? Me gusta imaginarlo, entonces me tomé el atrevimiento de pensar en qué diría Jesús a las personas que estamos ahora. Y yo creo que Jesús nos diría algo como, bienaventurados los que no encajan, bienaventurados los que sobran, porque ellos nos mostrarán nuevos caminos, bienaventurados a los que dudan, bienaventurados aquellos que dudan porque todavía no están seguros y todavía pueden asombrarse. ¿Sabes quiénes son más bienaventurados? Bienaventurados los que creen que no tienen nada para ofrecer. Bienaventurados los que han enterrado a sus seres queridos, los que han perdido a personas. Bienaventurados porque sus lágrimas pueden llenar incluso océanos, mares, lagos, lo que sea. Incluso una piscina de bautismo puede llenar aquellas lágrimas de aquellos que han perdido a alguien. Bienaventurados los olvidados. Bienaventurados los que han tomado terribles decisiones. Bienaventurados los que tuvieron que divorciarse por las circunstancias de la vida. Bienaventurados los chicas y los chicos que se ponen contra los golpeadores, contra los que molestan a otros, contra los que se ríen de los demás. Bienaventurados ellos que se ponen en medio de los débiles y los golpeadores. Bienaventurados los que han perdonado cuando otros no lo merecían. Y finalmente diría, bienaventurados los misericordiosos, porque lo entendieron todo. El paraíso es suyo y Dios te bendice. Yo creo que eso sería algo como lo que diría Jesús. Me lo imagino, me gusta imaginarlo. Les prometo que desde que murió mi amiga Gaby, sentía que yo no encajaba con ningún amigo. No podía abrirme con nadie más. Ese día que ella murió, yo me tiré al suelo a llorar. Había muerto de leucemia y me tiré al suelo a llorar, chiquillos. Y lloraba porque yo decía, quizás no fui lo suficiente buen amigo para ella, quizás no estuve lo suficiente para ella. Me sentía de perro. Y toda la gente de la casa me empezó a escribir, Santi, lo lamento, Santi, lo siento, Santi, esto. Y sabéis que yo estaba tan abrumado, tan triste, que yo no quería que me digan nada. Yo decía, déjenme en paz, era una cosa así que me sentía. Fue un golpe fuerte para mí. Y ese día me pongo a revisar Instagram y encuentro un video mío. Un video que hablaba de eso, de aquellos que compartimos los dolores con otros, de aquellos que, como Jesús, busca ayuda en su amigo. Y yo ahí sentí que ese mensaje yo lo había hecho para mí, para este momento. Y fue ahí que recibí
todas sus palabras de aliento, de ánimo. Ese día sentí que yo volví a encajar, chiquillos. Que yo volví a ser parte de ustedes. Como que en ese tiempo me sentí tan ajeno, tan que no encajaba, tan distante de ustedes. Porque el dolor te hace sentir que no perteneces a un lugar. Y el Señor me hizo entender que era bienaventurado, porque por esa sensación inclusive de no sentirme parte. Que a pesar de no querer encajar, de sentirme de los que sobraban, llegó su abrazo fuerte para decirme: yo estoy contigo, no importa que no encajes, ellos te aman, porque el amor puede más, el amor puede mucho más que hacerte encajar. No te acepta por lo que puedes llegar a ser o porque te parezcas a nosotros. El amor es la medida que hace que todos puedan ser parte, aún con sus diferencias. Bienaventurados son ustedes, chiquillos. Dejen de luchar por encajar en un lugar. Dejen por luchar de querer ser de querer dejar de ser de los que sobran. Ustedes van a marcar un camino porque piensan diferente. No se acomoden. Eso va a ser lo peor. Parecerse al resto va a ser lo peor. Ustedes son únicos y por favor valoren cómo los hizo Dios. ¿Les parece si oramos para finalizar? Creo que ya me alargué porque me empezó a dar hambre. Oremos. Papito, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nos sintamos indignos, tú nos dices: bienaventurado eres, no por tus talentos, no por tus dones, no porque encajes o porque te admire la gente, sino porque a pesar de tus fallas, de tus errores, son las cosas que yo voy a utilizar más para hablarles a otros. En tus imperfecciones, yo voy a usarlas para mostrarles a otros lo que puedo hacer contigo. Gracias, papito, por este mensaje. Habla a nuestros corazones, que sea algo que podemos reflexionar toda la semana. Y no solamente sentirnos parte de un lugar o encajar en un lugar, sino sentirnos amados y hacer a otros que se sientan amados. No que se sientan parte, que se sientan amados, que es mucho mayor. Oblíganos a entrar a la mesa, a sentarnos a la mesa contigo, a esa mesa de amor, a esa mesa de aceptación, a esa mesa de sentirnos hijos tuyos. Te doy gracias por la casa. Te doy gracias por ser una iglesia que no encaja con otras iglesias. Y porque hay personas que sobran. Ayúdanos a bailar de felicidad con aquellos que sobran. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les diría, si estuviéramos en vivo, denle un fuerte aplauso al Señor y todas las cosas, pero no sirve. Dios los bendiga, amigos. Hoy hubiéramos tenido un montón de cosas para compartir en grupos pequeños, pero no vamos a hacer grupos pequeños, así que pueden parar nomás la grabación.